Con base en la valoración, encontramos una serie de trastornos, tanto desde el punto de vista hormonal, como de tejido conjuntivo, como de problemas neurológicos también habían detrás de todo el contexto de su problemática. Encontramos unas reacciones muy fuertes al trigo, a los lácteos, a las leguminosas, frijoles, lentejas, alberjas, garbanzos, maní, soya, vainica, a los cítricos, a la fruta. En esa valoración hicimos la recomendación de que eliminara completamente el consumo de esos alimentos, además del azúcar y todo lo que fuera artificial. Y le recomendamos unas terapias que iban a recuperar el funcionamiento celular a nivel de la producción de hormonas, de la función de tiroides, de la función de páncreas, de los receptores de insulina, y en el área neurológica y en el área emocional. Esto fue lo que nosotros programamos para los primeros 6 meses. ¿Cómo le fue hasta antes de la intervención quirúrgica, doña Ida? Cuéntenos qué historia hay de esto, pero cuénteselos a las personas que también están sufriendo una problemática como la que usted ha tenido que sufrir hasta ahora. Bueno, ¿qué te diré? Cuando usted me dijo que ese montón de alimentos que yo no podía comer, sentí que el mundo se vino abajo. Pero sin embargo, usted me hizo hacer conciencia de que necesitaba esto. Y como yo sabía que no quería operación, pues entonces ni modo, me tocó. Y al pie de la letra, doctor, yo he cumplido, antes de la operación, después de la operación, bueno, más o menos, pero antes de la operación, al pie de la letra, yo cumplí todo. ¿Qué no comía hasta ese momento? Dejé de comer pinto, que yo desayunaba pinto todos los días. Dejé de comer pinto y para mí era duro porque yo tenía que hacerlo. Y verlo y no poderlo probar, eso fue muy difícil para mí, pero lo logré. Dejé de comer frutas, que otra cosa que yo adoraba. Y todo lo que usted me dijo que no era conveniente hacerlo, yo lo cumplí al pie de la letra. ¿Qué pasó con el azúcar? ¿Qué pasó con lo artificial? Eliminé el azúcar, no más frescos, de nada, a pura agua, solo agua. En cualquier lado voy a comer y me dicen que qué fresco y yo pido agua y me vuelven a ver como diciéndome que haga nada, pero no saben que yo lo hago por salud, que no es porque no quiera gastar, es salud. Entonces dejé de comer todo eso. Antes de la operación me dolían muchísimo los huesos y las articulaciones. Empecé a notar que empecé a bajar lento, pero empecé a bajar de peso y fueron cesando los dolores en las articulaciones, que me imagino que era por el azúcar. Empezó a bajar ese dolor. El dolor de la cadera no, siempre se mantenía ahí, siempre estaba ese dolor, siempre me despertaba en las madrugadas, ya eso era normal. Pero usted tenía dolor en las articulaciones. En las articulaciones. ¿En cuáles articulaciones tenía dolor? Me dolían las rodillas, me dolían los hombros, todos, hasta los dedos. Ya sentía yo dolor en esas partes de aquí. Me imagino que era que el azúcar estaba muy alto, no sé. ¿Y esos dolores articulares ya antes de la cirugía se habían quitado? Sí, ya empezaron a bajar el dolor. ¿Qué pasó con su presión arterial? La presión arterial, yo empecé a preocuparme porque empezó a subir, empezaba, si iba a 140, 150, y cada vez que iba a Levi's, cada vez iba subiendo y ya los doctores empezaron a regañarme de que por qué estaba subiendo tanto, y yo justificaba diciendo que no, que era que llevaba dolor y nadie me sacaba de ahí, pero en realidad yo en mi casa ya me quedé analizando, no, tengo que hacer un alto porque voy mal. Cuando yo empecé ya a eliminar todo ese montón de productos, de alimentos que que me hacían daño, empiezo a mejorar, pero siempre mantenía la presión, ¿verdad? Siempre presión alta. No, pues no tan exagerada, pero sí, no era lo normal.
bajó un poco el dolor de las articulaciones, pero al venir a las terapias eso me ayudó mucho. Yo siento que eso, cada vez que yo venía a terapias y tomar el agua que hay que tomarse, me aliviaba las caderas, empecé a bajar el dolor ya puramente de mis caderas también, eso empezó a bajar. Pero la rigidez no, ¿verdad? Obviamente que no, porque yo llegué a un grado en que ya, no sé si yo la dije ya, pero yo ni siquiera podía hincarme, no podía agacharme, yo no podía ni amarrarme los zapatos. Yo no era digna de montarme en un bus, hay que levantar tanto la pierna y los choferes son muy desconsiderados y ponen un bus muy lejos de la acera y usted ve a ver cómo sube ese pie. Yo lo veía y digo, no. O que yo vaya caminando y me quedo trabada, eso siempre se mantenía. Todo eso pasa hasta que yo no me haga la intervención. Ya en el momento en que vengo aquí, ya estoy preparada, duré cuatro meses, preparándome para hacer la operación. El 21 de julio que vengo a hacer la operación, desde ese mismo día yo siento un cambio, se me quitó el dolor. Me dijeron que tenía que estar 8 días en la casa sin moverme, con un reposo absoluto. Lo cumplí, porque yo no voy a echar a perder esto, yo no lo voy a echar a perder, diré los 8 días nada más para ir al baño y de ahí reposo absoluto. Intenté un día caminar y se siente tan feo, porque había mucha, las caderas estaban muy, ¿cómo le dijera? Muy llenas de ¿qué? Resbalaban mucho, estaban muy lubricadas, la palabra correcta, estaban muy lubricadas. Estaban llenas de células madre. Sí, estaban llenas de células madre. Desde yo empezaba a caminar, yo sentía que me iba a caer porque yo no podía tener control. Entonces dije, aquí hay de verdad que hacer reposo. Sí, cumplí con el reposo. Después empecé a hacer los ejercicios, pequeños ejercicios en la cama nada más. Y poco a poco empiezo a notar cambios muy grandes que yo ya estaba acostumbrada que yo no podía hacer. Empiezo a notar que yo puedo levantar las piernas, que poco a poco, cada día voy abriendo más las piernas, cosa que yo en la vida lo había hecho. Empiezo a notar que ya me puedo agachar y descubro que duermo toda la noche y no tengo dolor. ¿Lleva ya cuántos maravilloso. Ya llevo, el 21 de este mes cumplí ya 5 meses de operada. ¿Usted sentía dolor? ¿Sentía dolor al dormir? Sí. ¿Acostada? ¿Acostada? Es decir, el dolor me despertaba. Yo me acostaba con dolor y me acostaba a medio lado y agarraba cualquier posición, me ponía almohadas en las rodillas para que no pegara rodilla con rodilla y dormía de medio lado porque el dolor era terrible. Entonces, y ya me aburrí de tomar tanta pastilla, ya estaba cansada de tanta inyección y dije, no más, no tomo más, me aguanto el dolor. Y empecé a ponerme una almohada en medio de las rodillas y a dormirme de medio lado. Pero entonces, de dormir en una sola posición, pues obviamente que amanezco con otros dolores en la espalda y en el cuello. Después de la operación empiezo a notar que no me despierta el dolor. Ya mi esposo empieza a decir, ay, ya usted no se pasa quejando toda la noche, que ni me deja miedo dormir porque usted se pasa quejando. Ya no me quejo yo que tengo dolor. Me levanto, me acuesto y me levanto como si nada, como si yo no tuviera nada. Antes tenía que ser así como despacito, sentarme y después pensar si me iba a levantar porque me podía caer. Ya no tengo que tener nada de esos cuidados, bueno, ya no los tengo. Me levanto como si nada, como una persona común y silvestre, como si no hubiese tenido nada. Como a los 3 meses de operado, yo no tenía dolor. A los 3 meses de operado empiezo a sentir dolor. Digo, va de nuevo. Aquí, a las terapias, cuando vengo a las terapias, eso me alivia muchísimo el dolor. Entonces yo duro varios días bienísimo y después empiezo ya otra vez. Hace 3 meses empecé el dolor fuerte. De despertarme otra vez en la noche de dolor. En la cadera derecha es la cadera que tiene un poquitico más de
de la parte del huesito. La cadera izquierda es completamente pegada a mi cadera, la pierna es pegada completamente a la cadera. Está más destruida. Tiene mucho más daño y está más pegada y yo casi no hago movimiento con esa, yo utilizo solo la derecha. Empezó el dolor primero en la cadera derecha y se inflamó un poquito, pero lo dejé pasar, vi que estaba hinchadillo y le dijo a mi esposa, le dijo, revisen, yo creo que sí ando hinchada, sí andaba hinchada, me dolía bastante, pero solo la derecha. Pero hace como un mes me ha dolido esta cadera izquierda que me volvió a recordar los malos tiempos. Fue tanto el dolor que he tenido en esa cadera de izquierda que se me hinchó. Estos últimos días que yo iba a la escuela tenía que ponerme una blusa por fuera para que no se viera la gran pelota que yo andaba atrás en la cadera. Pero se inflamó muchísimo, pero nada más inflamado, demasiado inflamado. No se puso rojo, no hubo pus, no hubo nada, solamente inflamado y muchísimo, pero muchísimo dolor. Y yo no quise tomar nada. Usted me llamó, pero yo no quería entorpecer a esas células. Me da mucho miedo a tomarme algo que vaya a dañar, porque si yo logré llegar hasta aquí y me escapé de una operación, digo, yo me cuido. Ya la cadera, el dolor va bajando, la inflamación fue bajando, ahí solito lo que fue bajando. ¿Qué explicación le di yo cuando me dijo que había vuelto a empezar a tener dolor y que se estaba sintiendo terriblemente? Usted me dijo que iba a llegar a un dolor cumbre y después iba bajando. Y así ha sido. ¿Y qué por qué? Porque van regenerando, eso va formando las células y van trabajando mis células están trabajando en mis caderas y porque está funcionando. Es todo un proceso de regeneración que son mínimo 6 meses, llevamos 5. Pero de seguro que este milagro que está teniendo es solamente gracias a Dios. Y la razón de cómo Él montó todo el sistema de la naturaleza para que sea la naturaleza la que ella misma haga todo el trabajo y resuelva problemas tan severos como los suyos. Pero cuénteme qué pasó con su presión alta, con su diabetes. Bueno, ahora yo ya dejé de tomar la pastilla, desde que ya me operaron, yo dejé de tomar la pastilla para la presión. Yo tomaba una para retención de líquidos, no volví a tomar, ni tomar para la presión alta. Sí estoy tomando la tiroides porque me da miedo, porque no me he hecho el examen, porque como hubo huelga, entonces perdí la cita. Pero yo me conozco también y yo sé cuando mis tiroides andan mal y siento que no, que yo voy bien, porque incluso yo tomo una pastilla y a veces yo sentía que no, me vuelvo torpe, pegando por todo lado, me vuelvo muy soñolienta, todas las características de la tiroides y no, yo siento que yo he mejorado muchísimo en eso. El azúcar, la diabetes, cada vez que me hacen exámenes sale normal, sale bien, no sale alterado, pero sí me estoy cuidando también bastante. ¿Qué le dijo la doctora? Ahora me dijo que me hiciera otra vez el examen, que probablemente me bajaba la dosis. La de la presión, ella estaba insegura, me decía que no, que cómo me iba a bajar la dosis. Pero entonces me tomó la presión ella, me la tomó la enfermera, y no fui yo, y ella me la tomó. Y yo le dije, doctora, yo no he tomado pastilla. Y salí con la presión 125 o 60, entonces me dijo, más bien, está muy baja, mejor no tome. Entonces más bien me la quitaron, porque ella más bien, yo me la tomaba y me agarraba sueño, me comía sueño, entonces, doctora, usted me va a matar, yo no ocupo pastilla para la presión. Entonces, la eliminé, solo si yo veo que una preocupación o algo así, pero no, yo lo evito. Siento que he mejorado muchísimo. En la piel, cuando me ponen las vitaminas, la resequedad se ha ido, en el cabello también, se me ve más sano, más brillo. Cambios así que usted ve tenía una arruga por aquí, grandotota, y
creo que ya se fue, solo me quedan las de abajo, ¿no? Las del cuello, pero aquí se me estaba marcando una que ya me tenía sufriendo y se fue. Que dice que hasta cambios estéticos ha tenido. Las compañeras en el trabajo me molestan y me dicen, Aida, ¿qué rejuvenecida se ve? Y yo, esas son las células. Sí, eso de que pueda dormir completo, que Dormir pueda bien, subirse a un bus, que pueda hacer nuevas cosas en su vida que nunca había hecho, es una maravillosa prueba de cómo... Son cosas tan simples que la gente piensa que ni las ignora, pero el poder montarme un bus, levantar la pierna para subirme al camión de mi casa, que ya mi esposo no tiene que alzarme para subirme al camión, que yo puedo hacerlo sola, sentir que yo ya puedo ser independiente, que me puedo agachar. Ahora hice el arbolito y hice el portal y me hinqué y yo, oh por Dios, lo logré. Cosas que para ustedes son normales, pero para mí no. Que yo ya puedo hacer esto, que me puedo agachar a amarrar los zapatos, que se me cae el bolso, me puedo agachar a juntarlo. Cosas tan simples que yo no podía hacer, ya las logro. Y qué más satisfacción que eso.